La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. Todo empezó en la profundidad de la selva. Los humanos venimos de una vida en los árboles similar a la de los monos y simios que trepan los troncos, se cuelgan de las lianas, saltan de rama en rama, se balancean y suben y bajan de los diferentes estratos arbóreos de las junglas del África ecuatorial. Antonio Rosas, paleoantropólogo. El geólogo Antonio Arechavala reconstruye 2100 años de historia constructiva de Pamplona a partir de sus suelos y rocas. Es muy interesante abordar la historia de una ciudad a través de su geología. Así hablaremos de las primeras construcciones en la zona, de cambios urbanísticos profundos provocados por crisis como por ejemplo la peste negra, que comenzó en el siglo XIV. O también hablaremos de algo muy interesante, la actividad sísmica, historia en toda esta comarca de Pamplona. Comenzamos. La mecánica del caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi. Se cumplen 2100 años de la fundación de la ciudad romana de Pompaelo, 2100 años de cambios urbanísticos, reflejo de la evolución socioeconómica de la capital navarra. Entender esta evolución desde la información que aporta la geología es lo que se ha propuesto Antonio Arechavala, geólogo e investigador de la Universidad de Zaragoza, divulgador científico además bien conocido por la audiencia de la mecánica del caracol. Su investigación se plasma en un libro titulado Geología y Ciudad, que el próximo lunes 28 de abril se presenta en el Ayuntamiento de Pamplona, que es la entidad que ha publicado la obra. Hola, buenas noches, Antonio Gabón. Gabón, ¿qué tal estáis? Es una idea pues realmente interesante y muy poco vista, por así decirlo, ¿no? ¿Qué recorrido permite hacer la geología por la historia de una ciudad, de un entorno, de un área de población? Bueno, últimamente está muy de moda entre muchos geohistoriadores, sobre todo del mundo de la geografía y de la geología, pues interpretar muchos del pasado, o digamos de reescribir, o estamos en un momento de reescribir tanto la historia global de los movimientos, incluso te hablo de previos al Homo sapiens, ¿no? Del Homo erectus, de muchos homínidos, hasta pues la evolución de ciertas civilizaciones complejas en relación a la geología que lo provocó. Y me refiero no solamente a los cambios geomorfológicos que se dieron, que abrieron canales de entrada de movimiento de personas, sino también a la posibilidad de tener ciertos recursos, ¿no? Y bueno, pues lo que hice fue aplicar esto a la evolución de Pompaelo, como bien has dicho, este año que se cumplen los 2100 años de su fundación romana, ¿no? Y bueno, es un trabajo que me ha llevado muchos años, hablamos de casi 15 años, ¿no? de estudios de todo tipo, arqueológicos, históricos y por supuesto geológicos. Y resulta que sí que hay una relación muy clara o una forma de interpretar correcta, ¿no? Yo creo que rigurosa, de por qué la geología ha podido no determinar, pero sí influir en la evolución de nuestra ciudad, ¿no? Que pudo no haber salido adelante y había, por ejemplo, en el siglo I a.C., justo cuando su fundación, había otras comunidades cercanas, muchas de ellas, como por ejemplo el Cerro de Santa Lucía, al que dedicamos un capítulo, en que podía competir e incluso tenía más habitantes que Pompaelo, ¿no? Y finalmente fue Pompaelo la que se adelante como la gran ciudad de los vascones, la capital de los vascones, y hoy en día pues la gran capital de Navarra, ¿no? El recorrido histórico va más allá, de hecho, de Pamplona, como mencionas, porque hay referencias a poblamientos de la Edad del Hierro, pues como Tabar, que está también muy cerquita. Algo muy propio de la época, por cierto, era aprovechar las elevaciones del terreno para crear poblaciones que pudieran defenderse. Esta defensa del territorio desde lo alto fue un motor principal del primer desarrollo urbanístico de la región.
Sí, sí, claro, y además dura muchos años y prácticamente sigue los mismos criterios porque además nos encontramos prácticamente con las mismas rocas. Y es lo gracioso. Hoy en día las llamamos margas de Pamplona, pero en ese momento pues nadie las llamaba margas de Pamplona. Lo curioso es que estuvieron mucho, mucho tiempo funcionando, dada su geomorfología y su capacidad de ser labradas, de ser manipuladas, puesto que es una roca que vamos a considerar blanda. Era bastante maleable y era muy interesante para cuestiones de defensa, pero no siempre la defensa determinó el trazado de muchos poblados, ¿no? Hay un momento en que la defensa pasa a un segundo plano, por ejemplo, en la Edad Media, cuando llegan las pestes, ¿no? A partir de 1348 se buscan otros motivos que no son precisamente defensivos, sino, por ejemplo, pues, de salvarse de la actuación repentina o constante de cada 10, 20 años, cada 1 o 2 décadas, incluso a veces de forma casi fantasma, casi rayando la histeria, no llegaban las pestes y se buscaban otras formas de construcción que no eran precisamente la defensa contra un supuesto enemigo, ¿no? Y en este caso pues se le achacaba a castigos divinos, con lo cual lo que se hacía era cambiar también la situación de los edificios y llevarlos a zonas que estaban igual alejadas del centro, con lo cual nos encontrábamos con nuevos terrenos, con diferentes estratigrafías y por lo tanto con diferentes contextos geotécnicos, ¿no? Lo cual pues ha sido estudiado con mucho detenimiento a través del patrimonio histórico, ¿no? Que es lo que más me ha gustado a mí de este trabajo en el libro, ¿no? Ujú. En el siglo XIV, efectivamente, llega la gran epidemia de peste negra, pero claro, tuvo unas cuantas oleadas. ¿Esto cómo favoreció la expansión de la ciudad? Pamplona es una ciudad que sí que es verdad que tuvo bastantes problemas para salir de sus murallas, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVI, pero realmente lo que comentas es así, es decir, la gente se dio cuenta de que estar todos aglutinados en la ciudad pues era peor para el problema de las pandemias, ¿no? Y entonces lo que hacían era buscar otras circunscripciones donde poder construir otro tipo de edificios que ya no eran, digamos, de carácter defensivo, sino más bien de carácter terapéutico, de carácter sanitario, hospitales, etcétera, y de carácter religioso, pues incluso dedicados a santos, como San Sebastián, por ejemplo, y otros santos bueno, pues eran supuestamente los que podrían evitar la recurrencia de las pandemias, ¿no? Porque en ese momento se creía que era, bueno, pues era un castigo por ser malos, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno, en el libro planteas diferentes momentos en los que, bueno, pues por cuestiones de crisis, como la que has comentado, una crisis sanitaria, pero también puede haber guerras, en fin, puede haber diferentes momentos especialmente críticos que dejan huellas en el terreno, que dejan huellas, por lo tanto, en el urbanismo, en las infraestructuras, en los edificios, en las grandes construcciones que se acometen o se dejan de acometer. En fin, ¿qué momentos así un poco críticos destacarías de la historia de Pamplona? Bueno, a ver, fundamentalmente hay un hilo defensivo que abarca precisamente hasta la época en la que empiezan a aparecer las pandemias y hablamos efectivamente desde el siglo XIII hasta prácticamente 1721, que es la última. Hay otro momento también en el que tiene que ver con la pequeña edad de hielo, ¿no? En el que hay una serie de cambios también que, por supuesto, incluyen la época de las pandemias. En esa época, pues sí que es verdad que se sale hacia las afueras y cambia un poquito el tipo de terreno sobre el que nos encontramos, porque Pamplona, la ciudad de Pamplona que se crece a partir de los burgos, alrededor sobre todo de lo que es hoy la Catedral de Pamplona, está siempre vinculada a un terreno muy típico, ¿no? Que son lo que se llamó cascajos o cascayueta en euskera, que son pues las gravas que dejó el río Arga no en la última glaciación, sino en la anterior, ¿no? Y bueno, pues la gente estaba acostumbrada a cimentar, trabajar, incluso utilizar de forma estructural, como vimos en el Palacio del Condestable, para muros de carga, ¿no? Y luego sobre ella ponían forjados, ¿no? Y bueno, pues en esos momentos se fueron más, digamos, a las afueras, ¿no? Hay una segunda salida de la ciudad más numerosa que se produce ya a finales del XIX, principios del XX,
puesto que Pamplona había sido encorsetada dentro de las murallas, es decir, como decía antes, a partir sobre todo del siglo XVI, no se la dejaba salir, había ciertas sospechas, sobre todo de los reyes castellanos, de que los navarros igual no eran tan fieles como creían, con lo cual mejor los tenían vigilados dentro de las murallas, ¿no? Y a partir pues, de una visita de un rey, creo que fue Alfonso XII, bueno, pues se llega a la conclusión de que bueno, se le pide por favor poder salir y empezar a comenzar a ensanchar la ciudad, ¿no? En ese momento ya básicamente a inicios del siglo XX se sale de las murallas, ¿no? Y entonces nos volvemos a encontrar otra vez con nuevos terrenos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente las Margas de Pamplona, porque es curioso que ese apellido de Pamplona, como decía antes, siempre había estado como oculto, porque estaba a una profundidad suficiente como para no acceder a ellas, porque no había la energía suficiente, y entonces en el momento del ensanche y de la salida de las murallas hay zonas en el extrarradio en que sí nos encontramos esas Margas de Pamplona hoy. En aquel momento, por supuesto, no se llamaban Margas de Pamplona porque el nombre ya aparece a partir de los años 50 del siglo XX, ¿no? Sí, sí. Y luego hay una tercera revolución, si quieres, que claro, tiene que ver con la revolución industrial, que se produce sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es el crecimiento económico que denominamos la gran aceleración, que incluye, pues claro, el uso de combustibles fósiles, el motor de combustión interna y la posibilidad de acceder a profundidades tremendas, ¿no? Aparece un nuevo objeto en el panorama urbano, que es el vehículo autónomo, el coche, el motor de combustión, y comienza también pues, la necesidad de hacer parking subterráneos, con lo cual empezamos a bajar en dirección vertical, a encontrarnos con las Margas de Pamplona, que sí que estaban debajo, pero nunca habíamos tenido a lo largo de la historia contacto con ellas, ¿no? Y es a partir precisamente de este momento cuando en el centro, que nunca las habían tocado, y siendo además de Pamplona, por fin las tocan, ya tienen apellido, ya son de Pamplona, y se accede a ellas, ¿no? Por el hecho de que bueno, grandes construcciones, tanto de centros comerciales como de origen pues, de la administración, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento es uno de los que se analizan. Pues ya se accede a las Margas de Pamplona, ¿no? Y entonces, bueno, ya esto queda prácticamente, se ve como una necesidad, ¿no? Que cada vez que se hace una construcción hay que acceder a las Margas de Pamplona, ¿no? Prácticamente una ley no escrita que se hace en toda la geotecnia que va de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, ¿no? Y posiblemente hoy, pues, yo creo que en la parte 8, que son 8 partes en el libro, en la parte 8 se analizan unas proyecciones de futuro en las que posiblemente esto se vaya abandonando poco a poco por la poca necesidad que habrá ya en breve, ¿no? de tener que bajar al centro de la Tierra para meter miles de automóviles, puesto que la tendencia es a ir sacando el vehículo de las ciudades, del centro de las ciudades, y bueno, haciéndolas más amables y más sostenibles, si quieres, ¿no? Que es la tendencia que existe, aparte, por supuesto, de las dificultades que tendremos para seguir manteniendo este ritmo de quema de combustibles fósiles. Has mencionado las Margas de Pamplona, el cascajo, pero también aparecen las tufas en tu libro. Sí. ¿Qué son las tufas? Las tufas es la forma familiar cercana que tenemos en Pamplona para llamar a las Margas de Pamplona, ¿no? Las Margas de Pamplona se conocen como tufas. Luego, por ejemplo, hay una ciudad que tiene un nombre diferente, es un poquito más dura, es un material muy parecido, que son las cayuelas, que dicen en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Suelen tener un perfil muy parecido, primero también un cascajo, luego ya, por ejemplo, si bajas de Pamplona hacia el sur, hacia la ribera, a partir de Olite, Tafalla, empiezan a llamarlo almendrón, ¿no? Depende de los ríos, que son estos gravas de río, ¿no? Que están inmersas en una matriz limo-arcillosa, muchas veces, pues que le confiere cierta cohesión. Han sido los terrenos típicos de construcción en prácticamente toda la historia de Navarra, ¿no? En zonas que están cercanas a los ríos, al agua, o zonas que, aunque estén alejadas en un montículo, como pueda ser Santa Lucía o la propia Pompaelo, Iruña, Pamplona, pues tiene los restos de las antiguas terrazas, ya te digo, de la penúltima glaciación, ¿no? Y son materiales de origen fluvial que anuncian la llegada de esas tufas o esas Margas de Pamplona, esas cayuelas. Es curioso porque tufa lo buscas en los diccionarios de lengua normal y corriente y te encuentras con que bueno, se trata de unos terrenos que son un poco áridos, no muy buenos para cultivar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hablan de una persona tosca, una persona maleducada, una persona con poca cultura. El tufarro aparece bastante en toda la literatura. Me la he encontrado, ya te digo, en algunos archivos históricos con bastantes significados
significados, ¿no? Sí, sí. Bueno, no podía faltar en un libro sobre geología y historia de la ciudad de Pamplona, y sobre todo también pensando en la cuenca de esta ciudad, y hablar de acontecimientos sísmicos históricos. Le dedicas un amplio capítulo porque es un tema que has investigado en profundidad, porque es una zona que tiene, lo hemos hablado 1000 veces en el programa, pero bueno, es buen momento para recordarlo quizás, porque es una zona con actividad sísmica y qué acontecimientos históricos has reseñado. Bueno, hay un montón, pero bueno, ¿cuáles serían los principales? Bueno, mira, es un tema que yo, bueno, ya sabes que aparte de que me gusta mucho, lo he investigado porque veo que está bastante poco desarrollado en la comunidad foral. Bueno, en todo Euskal Herria, pero claro, dentro de lo que es el País Vasco es Navarra la más afectada por los fenómenos sísmicos históricamente. Lo que pasa que nos encontramos un problema, y aquí me ayudaron mucho pues Mercedes Unzu, Ben Ángeles Mezquiriz y bueno, otras personas que trabajan en el Archivo de Navarra, ¿no? Pero ellos encontraron, ellas, porque son todas mujeres, encontraron acontecimientos históricos, incluso en el año 1300, 1 de julio del año 1300, que además hicimos un programa, no sé si te acuerdas, Ujú. con María Ángeles, Sí, no, sí, con Mercedes Unzu, sí, sí. es sobre la caída de una parte de la Catedral de Pamplona, ¿no? Entonces que esto llegó, ya se están convencidas de que esto fue un terremoto bueno, no llegó hasta nuestros días, y luego encontraron que este patrón se repetía varias veces, ¿no? Aparece también en el siglo XIV en Urroz Villa, y más tarde, bueno, lo encontramos ya estudiado por Juan Cruz Laveaga, por mí mismo y tal, ¿no? En Sangüesa en el siglo XVII. Y es que era una vergüenza que te tocase un terremoto, con lo cual quedaba tachado de los archivos, porque si tú tenías un terremoto quería decir que eras muy malo, tenías a Dios muy enfadado, con lo cual te castigaba con un terremoto, ¿no? Rezabas poco o tenías vicios o lo que sea, con lo cual no deberían enterarse los reinos de Castilla ni de Aragón de lo malísimos que éramos, con lo cual tenemos una poca información del pasado debido a estos prejuicios religiosos en los que no habíamos estudiado bien el pasado histórico o la geohistoria relacionada con los terremotos, ¿no? Más recientemente sí que vimos que, bueno, pues pensábamos hasta los años 80, cuando el Mundial de Naranjito, que los terremotos venían siempre del oeste, de lo que llamábamos la falla de Pamplona, pero al tener o Estella también, falla de Estella Pamplona, pero al tener más información con los nuevos, bueno, las nuevas formas de auscultación instrumental, nos dimos cuenta de que también al este de la ciudad y muy cerquita, unos 15 kilómetros, tuvimos un brote muy fuerte en el año 2004, cuando el primer llenado de Itoiz, al que le dedicamos un capítulo entero también de análisis, puesto que ya tenemos muchos años de retrovisor, ¿no? Para poder haber estudiado la sismicidad inducida, ¿no? Y bueno, pues los brotes, por ejemplo, del año 2020 o los de 2017, ¿no? Todos ellos, de momento, afortunadamente, no han tenido una intensidad fuerte como para traernos alguna desgracia, ¿no? Sin embargo, lo que sí queda claro en el estudio es que no es una zona que debiera estudiarse como se ha estudiado, por ejemplo, el sureste español, la zona de Lorca, la zona de Granada, etcétera, porque allí pues sí que normalmente cuando hay un terremoto histórico se suele producir en el mismo sitio, y sin embargo nosotros en la zona pirenaica no. Nosotros tenemos una corteza muy fracturada, y entonces cada vez que se produce un terremoto no tenemos por qué ir a esa zona a estudiarlo, sino que es muy difícil que dos terremotos históricos consecutivos se vuelvan a dar en el mismo sitio, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia, como los terremotos más fuertes, que ya te digo que afortunadamente solamente el de 1923, ¿no? En la zona de la Canal de Verdún, y que sí que hubo muertos, por lo que se comenta en algunos de los escritos de Alfonso Rey Pastor, también en la Edad Media, en la zona de Villarreal de la Canal, ¿no? Que surgió de dos pueblecitos que se llaman Bao y Niena. Pues podríamos pensar bueno, que deberíamos hacer un estudio más pormenorizado de carácter, digamos, tectónico y geológico, puesto que todavía muchas veces, como tenemos terremotos prácticamente todos los meses, que algunos incluso se notan por la población, luego vamos a los mapas y vemos que no hay falla conocida. Y entonces, claro, decimos, este terremoto no puede haber salido así de la nada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que necesitamos es un trabajo más importante de carácter tectónico, y ya, bueno, también de carácter histórico, pero no echar mano de los catálogos, como se ha venido haciendo para digamos, dibujar una amenaza sísmica. Ujú. Bueno, hay muchas cuestiones que se mencionan en este libro amplísimo, con temas relacionados, por ejemplo, también con la geotecnia de Pamplona en la era del hormigón armado. Claro, el siglo XX supuso una revolución absoluta en cuanto a ciertos materiales que de pronto empezaron a dominar el paisaje urbano.
No sé, ¿qué podemos destacar de los cambios en el siglo XX? Bueno, pues es el mayor cambio, está claro, ¿no? Es el cambio más grande que se da en toda la historia de Pompaelo, 2100 años de historia en los que prácticamente tenemos un hilo casi del 90 y tantos % de tiempo en los que prácticamente se hacen las cosas igual que siempre, ¿no? Y justo a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de las guerras mundiales y especialmente de los años 50 del siglo XX, cambia completamente la geotecnia, aparecen las nuevas o las primeras, digamos, normativas escritas que vienen pues con las leyes de edificación de la vivienda y la implantación del hormigón armado como el producto tecnológico más extendido por el planeta hoy en día y claro, Pamplona no se escapa de ello, ¿no? Y entonces prácticamente todos los barrios que van creciendo a partir de los años 60, uno de ellos en el que nos centramos es San Jorge, que por cierto el lunes por la tarde hacemos la presentación también en el Bar Meiga de San Jorge a las 7 de la tarde y baja el concejal de urbanismo, que es el que, digamos, impulsó la publicación del libro, ¿no? Que lo editara el Ayuntamiento de Pamplona. Borja Izaguirre es arquitecto, además, es arquitecto urbanista. Y bueno, cuando yo le dije la posibilidad de hacer esto, pues quedó casi estupefacto, diciendo, madre mía, pero es que es una idea buenísima, ¿no? Y bueno, fue el que tiró adelante para sacar todo esto, como ya está en las tiendas, ya está en las librerías, ¿no? Y por supuesto en las bibliotecas y en los centros, digamos, del Gobierno de Navarra y todos los que quieran que lo puedan, por ejemplo, el Príncipe de Viana, porque se utiliza mucho la utilización del hormigón. Por ejemplo, se habla bastante de la utilización del hormigón en la restauración del patrimonio histórico, con sus cosas buenas y sus cosas muy malas, muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, para evitar el volver a caer en ciertos errores que se han hecho, en los que hemos llevado algunos de los tesoros arquitectónicos del pasado, pues no te voy a decir a la ruina, pero casi debido a las malas praxis de la utilización de un producto tecnológico pensado en el siglo XX aplicado a monumentos del siglo XIII, no solamente el material en sí, sino la forma de ponerlo, ¿no? Por ejemplo, con grandes apisonadoras, de un montón de toneladas, pues circulando prácticamente en la periferia o alrededor del monumento, compactando, cuando igual le habíamos puesto una cubierta de hormigón armado que venía a sustituir una ya envejecida de madera y teja, ¿no? Que pesa pues 4 veces más, ¿no? Entonces al final pues hemos desgraciado unos cuantos monumentos, ¿no? Y si a esto le sumamos el efecto de ciertos terremotos que tuvieron lugar, como decía antes, en 2004, 2017 o 2020, hay parte del patrimonio que se ha resentido y que bueno, está analizado muy pormenorizadamente, ¿no? En un trabajo que ya te digo que me ha llevado casi 15 años, yo creo que 15 años más o menos, fue en 2010 cuando empezamos a recopilar toda esta información. Y bueno, pues ahora ya pues en forma de libro y contado para que lo entienda cualquiera. Bueno, pues un libro amplísimo, desde luego, Geología y Ciudad, la historia constructiva contada por los suelos y las rocas de Pamplona. Has mencionado la cita en el Ayuntamiento el lunes por la mañana, el lunes 28 por la tarde en el Bar Meiga, pero ¿tienes alguna otra presentación pública también que nos puedas adelantar? No tengo las fechas, pero sí que tenemos alguna más por Pamplona dentro de lo que es el Círculo de Amigos de la Ciencia, posiblemente con el Ateneo Navarro. De momento estas dos primeras, que son el mismo día además, el lunes por la mañana con Joseba Sirón, que es el que ha hecho el prólogo, el alcalde de Pamplona, y bueno, y la tarde con Borja Izaguirre, que fue el impulsor de todo en el Bar Meiga, y que además es una figura que existe en los barrios de Pamplona, que es el concejal de barrio. Cada barrio de Pamplona tiene un concejal que se preocupa pues de las cosas, problemas y necesidades y tal de cada barrio. El barrio de San Ducelay, el barrio de San Jorge, que además tiene cerquita el cerro de Santa Lucía, al que se le dedicamos un capítulo por esa rivalidad que tuvo con Pamplona en el siglo I, pues no se ha adelantado ni en exploración, ni en arqueología, ni tampoco pues ponerlo en valor. Y la verdad que es que San Ducelay, San Jorge, es un barrio pues que necesita un impulso de autoestima también, porque ha sido uno de los barrios más abandonados de la ciudad desde que nació allá por los años 60 del siglo XX, y aparece en muchas ocasiones, ¿no? No solamente hablando de inundaciones, hablando de terremotos, y sobre todo hablando de la vejez o de la ancianidad del hormigón, ¿no? Porque muchos de esos edificios van a entrar ya en la setentena, y aquellos primeros hormigones de los años 60 pronto cumplirán 70 y pico años.
Y bueno, pues sí que tuvo un pequeño desarrollo alrededor de lo que fue la estación de ferrocarril en el siglo XIX. Muchos de esos edificios ya no existen, se fueron derribados, han sido demolidos y han sido sustituidos por nuevos edificios. Pero todavía quedan de aquel primer desarrollo urbanístico de los años 60, en el que, teniendo en cuenta que en San Jorge vivimos 12.000 personas. Y bueno, pues yo quiero darle un impulso que se vea que es central también en esta historia de la evolución de la ciudad de Pompaelo, ¿no? Interesante todo lo que tiene que ver también con la divulgación a pie de calle de este libro y de todo el conocimiento atesorado a lo largo de 15 años de investigación, ni más ni menos, vamos, los mismos que tiene este programa. Hemos ido a la par, Antonio. Sí. Bueno, y hay tantos temas chulos que nos hemos dejado en el tintero por falta de tiempo que ya iremos retomando y que siempre Ten en es cuenta que te digo, interesante. está muy de moda ahora mismo el estudio de la evolución de las ciudades en relación a su geología, ¿no? Y su geomorfología, la geografía y cómo ha afectado todo esto a muchas de las direcciones o no direcciones que se tomaron en el pasado. Ten en cuenta que Pamplona, por ejemplo, hablando de lo de la Edad Media, perdió hasta 1/3 de su población y en el caso de Navarra fue la zona más castigada de Europa cuando la primera peste, o sea, la primera entrada de la peste, se murió la mitad de la población aproximadamente, ¿no? Esto produjo que los años siguientes que se abandonasen un montón de obras que estaban que ya no se recuperaron nunca, algunas se abandonaron para siempre, pero lo que sí hubo fue una revegetación, se volvió salvaje de repente, muchas de las o no sé, muchos de los lugares que eran conocidos porque había personas, de repente pasaron a ser bosque cerrado además, ¿no? Es decir, se volvió salvaje prácticamente la geografía navarra, ¿no? Y todo eso también se habla en el libro de ello y bueno, se considera pues que cómo evolucionó las sociedades que le afectaron, ¿no? Ajá. Bueno, pues temas muy variados en este Geología y Ciudad de Antonio Arechavala. Muchas gracias y a ver si podemos seguir hablando de otras cuestiones que nos hemos dejado ahora mismo pues sin mencionar y también interesantes. Un abrazo, Muy Antonio. bien. Gracias. Agur, agur.